hermanos, muchas bendiciones en el Señor. Qué bueno que podemos nuevamente encontrarnos para reflexionar un tema tan importante para la vida del cristiano como es el tema del perdón. Tanto que el Señor Jesús nos resalta en la Biblia que debemos perdonar. Y la pregunta sería, ¿por qué es tan importante hablar mucho del perdón? Repetir la idea de que debemos perdonar y pedir perdón también a otros. Al observar la realidad de violencia en la que vivimos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en los barrios, en las calles, los vecinos, tantas malas palabras, tantas heridas fruto de emociones y palabras descompuestas, tanta violencia que hay en el país, en la nación, en las comunidades, concluimos que es necesario seguir hablando del perdón, seguir reflexionando, motivando a las personas, a los hermanos, a que debemos perdonar y que debemos pedir perdón. Cuando nosotros observamos tantas personas que andan buscando un psicólogo, que andan buscando un psiquiatra, que andan buscando ayuda profesional, personas que quieren indagar en su historia de heridas, en su historia de traumas, en su historia de problemas que han habido en el pasado. En resumidas cuentas, esas personas los que están buscando es lavar un pedazo sucio de su existencia. Ese pedazo que no está bien limpio, que no está limpio en la vida de una persona, es lo que normalmente le llamamos culpa, lo que le llamamos trauma o situaciones difíciles. En el fondo, lo que se está buscando es la libertad, la liberación que da el perdón. Lo que está de fondo, hermanos, es sentirnos perdonados, sentirnos libres, y esa libertad la da el perdón. La nación necesita perdonar y autoperdonarse y pedir perdón. Las comunidades, la iglesia necesita que haya perdón en el seno de sus propias comunidades. En la familia se necesita que haya perdón en el seno de sus propias comunidades. En cada uno de los sectores donde nos desenvolvemos, se hace necesario el perdón. Se hace necesario que las personas se integren en ese corazón de Cristo. Cuando nos decidimos perdonar, nos hacemos uno con el corazón de Cristo. Hay que arriesgarse, hay que dar el paso a unirnos a ese corazón de Cristo. Y el perdón es una actitud que viene desde el corazón. Es el corazón el que perdona. Cuentan que una vez un hombre llegó al cielo y entonces al llegar al cielo, pues toca la puerta y nadie le abre. También decían que San Pedro era muy comilón y entonces posiblemente estaba por ahí comiendo. El Señor, al ver que nadie le abría la puerta, él se dio cuenta que estaba entreabierta y entró buscando, observando todo. Bueno, había llegado al cielo. Hasta que en una esquina ve que hay otra puerta y con un letrero que dice Oficina de Dios. Y él dijo, se puso contento, la oficina de Dios, yo voy a entrar ahí a ver qué es y si Dios me recibe y tengo una cita con él. Al abrir la puerta, porque todavía no había observado que había nadie ahí dentro, abrió la puerta y al entrar ve en la mesa que están ahí y dicen un letrero, las gafas de Dios. Y entonces dice él, o sea que si yo uso las gafas de Dios, podré ver el mundo entero y podré ver todo como Dios. Dice, esta no me la pierdo yo tampoco. Pero dentro de las gafas estaban las características. Dice, esas gafas pueden ver todo, pueden ver toda la realidad del mundo, pero también pueden ver solamente la verdad, no ven la mentira, ven la verdad de los hechos que suceden. Y al ponerse las gafas,
este hombre se da cuenta que entonces él puede ver el universo entero. Puede ver el universo entero y dice, bueno, tengo un día que ya morí, quiero ver en qué está mi esposa. Y cuando observa a su esposa, se da cuenta que ella ya está limpiando y botando el veneno que quedó. Porque el veneno que quedó del que usaron para que él se muriera. Y aquí sufre una decepción, pero sigue observando a su esposa y se da cuenta que ya ella está preparando un viaje para Punta Cana con su novio, que de hecho era su mejor amigo. Este hombre entró en cólera y empezó a estrellar cosas ahí en la oficina hasta que se activaron las alarmas y vinieron los ángeles. Y entonces aquí él se sintió mal y pidió perdón. Y al final llegaron San Pedro y Dios. Y él le dijo, Dios, perdóneme, fue que me emocioné y entonces no soporté ver la injusticia de mi esposa. Y Dios le echó la mano en el hombro y le dijo, hijo, lo que pasa es que no solo basta con ponerte las gafas, también tiene que ver al mundo y todo lo que allá suceda con mi corazón. No es solamente las gafas, sino que también tiene que verlo para que lo vea como yo. Tiene que verlo con mi corazón. Hermano y hermana, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tú haces que te siente el peso de la culpa, lo primero que tienes que darte cuenta es que Dios te está mirando con el corazón. Y si tú te dispones a abrir tu corazón para que Dios te perdone, tú vas a recibir el perdón que da solamente el corazón de Cristo, el corazón de Dios. Dios perdona. Jesús nos enseñó la misericordia, el perdón, pero no como mucha gente lo ve, porque perdonar no es una acción que hacemos para salir del paso, para salir de eso. Eso es un error. Ese no es el perdón cristiano. En cristiano no se perdona para salir de eso. Se perdona para entrar en eso, para meterse con la persona. ¿Y cómo Jesús nos enseña esto? Pues veamos los evangelios. En los evangelios el perdón tiene que ver con el reino de Dios. Porque eso que los evangelistas, los sinópticos llaman reino de Dios, no es más que la buena noticia, la nueva noticia. Y la nueva noticia es el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo se caracteriza por ser un amor que perdona. En definitiva, reino de Dios es sentirse perdonado, es perdonar. Cuando una persona perdona, se siente perdonado, está en el reino de Dios, está en la vida eterna. Es lo que la teología de San Pablo le llama la justificación por la fe. Pues Cristo perdona, pero no para salir del paso. No, cuando la persona perdona es para buscar transformar a la persona perdonada. No es que, bueno, ya hicimos algo, entonces le digo hola, le digo los buenos días, pero ya no quiero nada con esa persona. Eso puede ser un perdón, pero no en cristiano. El cristiano perdona para transformar. Y esto nos lo enseña el Evangelio según San Marcos. Cuando nosotros analizamos de manera profunda el Evangelio, siempre voy a hacer mención de los Evangelios y me encantan tanto el inicio como el final de los Evangelios. Por eso repito mucho la conclusión del Evangelio de Mateo, que va en consonancia con el inicio. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, inicia con el Emmanuel, el Dios con nosotros, y termina también con el Emmanuel. Al final, la última frase del Evangelio va a decir, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es el Emmanuel. Entonces es hermosísimo cuando uno se encuentra en el Evangelio una idea que abre la puerta del texto evangélico y también es la misma que la cierra. Y es hermosísimo, es lo que le llaman los estudiosos, ¿verdad? Esa figura literaria, el quiasmo. Entonces, el Evangelio según San Marcos, que es el que quiero basarme para explicar un poco la transformación de Cristo por medio del perdón.
El Evangelio de Marcos inicia haciendo un llamado a la reconciliación, a enderezar los caminos, a reconciliarnos entre nosotros, el llamado de Cristo. Pero Cristo, cuando hace el llamado a la reconciliación, entonces Él empieza una obra, un trayecto de transformación. Empieza a transformar personas. Es por ello que Marcos presenta ese itinerario de Cristo de transformación después del anuncio de la buena noticia, del perdón, del amor de Dios. Y inmediatamente Jesús se encuentra en Cafarnaúm y allí en una sinagoga se le aparece un endemoniado que le dice: Jesús, hijo de David, te conocemos. Y Jesús cura a un endemoniado, transforma la vida de un enfermo en una persona libre. En Cafarnaúm también el Señor visita a la casa de Pedro y allí se encuentra la suegra de Pedro enferma y es capaz el Señor de curar la fiebre, levantarla, sanarla y liberarla. Y no solo eso, sino que también la convierte en discípula, porque dice: ella se levantó y se puso a servirles. Entonces ha transformado. Después del anuncio del perdón empieza a transformar personas y realidades. Luego se va al lago de Tiberíades y allí encuentra a unos hombres y los transforma. De ser pescadores en el lago, los convierte en discípulos, en pescadores de hombres. Sigue el trayecto del Señor Jesús y se encuentra a un leproso y le dice: Señor, quiero que me limpies, si puedes. El Señor dice: quiero, queda limpio. Transforma a un enfermo y este enfermo sale entonces ya curado, saltando por la ciudad y dando gloria a Dios. Y dice el texto que ahora Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, pero ya había liberado esa realidad del enfermo. Luego nos dice que se encuentra con un paralítico y le perdona los pecados, le libera. La atadura que produce el pecado, lo libera y le perdona los pecados. Y para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dice: suelta la camilla y vete a andar. Transformó también esa realidad. Al final también nos va a contar el inicio del texto evangélico, que se encontró un recaudador de impuestos y lo llamó y lo transformó y lo convirtió en un discípulo. Pues Jesús concluye en la cruz. En la cruz perdonó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no es un perdón para salir de eso, es un perdón muriendo por ellos. Muriendo, entregó su vida. Perdonando, pero entregó su vida. Hermano o hermana, cuando tú perdones a alguien, tiene que involucrarte con la transformación de esa persona. Es un perdón entonces que podríamos llamarle perdón en cristiano. No como perdonan mucha gente por ahí que dicen: no, ya nos perdonamos, pero es para salir de eso, para ya tratar de que nos digamos incluso los buenos días, pero no quiero nada con esa persona. No, en cristiano perdonamos, pero también asumimos un compromiso de transformar la vida de esa persona. ¿Y cuándo hay que perdonar? Siempre hay que perdonar. Hasta 70 veces 7 nos dice el Evangelio según San Marcos, según San Mateo, en el capítulo 18. Y hemos leído, la iglesia nos presenta en este domingo un texto un poco amplio, ¿verdad?, del perdón. Nos llama siempre a perdonar. El Evangelio de Lucas también nos llama a perdonar en el capítulo 17. Y dice: si tu hermano peca y viene donde ti arrepentido, a perdonarle. Y si vuelve y peca y vuelve donde te arrepentido, le perdonarás. Y si vuelve y peca y arrepentido se acerca a ti, le perdonarás. Y si 7 veces te ofende y 7 veces arrepentido viene donde ti, le perdonarás. San Pedro dice: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. En el día de hoy, el Señor nos hace esa invitación por medio de la iglesia, a que debemos perdonar, siempre estar dispuestos al perdón. Y la insistencia de Cristo Jesús a que perdonemos es porque en el perdón se manifiesta el reino de Dios. Vivimos ya aquí en la tierra en el reino siempre que perdonamos. Pues que el Señor ayude
a cada uno de los hermanos, que el Señor te ayude a perdonar, a sacar fuera iras, rencores, ataduras, ¿verdad? El verbo atar y desatar, que tú puedas desatar tu conciencia, sentirte libre, darte cuenta que el plan de Dios es liberar, el plan del demonio es atar. Dios, para liberar, necesita que tú seas su aliado, y tú te conviertes en aliado de Dios cuando perdona. El demonio, para mantener su plan de atar, necesita también aliado, y cuando tú no perdonas te conviertes en un aliado del diablo. Por tanto, en este día, día del Señor, el Señor quiere que tú seas su aliado, no aliado del demonio. Porque para Él realizar su plan, Él necesita que tú te alíes a Él, que tú seas su compañero de camino. Pero debes ser compañero de camino de Cristo. De Cristo, tener en alto la bandera de Cristo, no la del demonio. Debes caminar en la fila de Cristo, no en la del demonio. Él necesita que tú te unas a Él, y es perdonando hasta 70 veces 7. El perdón trae la liberación, la paz. Pues que Él te ayude, que Dios te dé la fuerza para perdonar siempre, para acercarte a alguien. No lo dejes para después. Ahora mismo, terminando este video, escribe en WhatsApp y convoca a una reunión, a un diálogo, a una llamada por teléfono y dile: perdóname, yo soy humano, fallé, necesito que me perdones porque es un llamado de Dios que tengo. Y no tenga miedo, y hazlo con decisión, con entrega, con entusiasmo, pero con seguridad en Cristo, que Él mismo te llama a perdonar, que Él te conceda esa gracia. Amén. Recuerda compartir este mensaje con otros hermanos que necesitan la gracia del perdón. Compártelo, deja tu comentario, dale like y también suscríbete a nuestro canal si todavía no lo ha hecho, para que esta evangelización llegue a más hermanos. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.